de la ciudad estén bien y que los de la iglesia también y que toda la familia que esté aquí que esté bien y que todos los humanos del mundo tierra estén sanos y no tengan coronavirus y que ya se vaya el coronavirus y que cuando se vaya nos dé fuerza y seamos inteligentes. Querido Jesús, amén. Hola niños, feliz sábado. Hoy quiero contarles una historia que está en la Biblia, está en Números capítulo 12. Esta historia es muy bonita porque cuenta cómo una hermana cuidaba de su hermanito. ¿Alguien sabe cómo se llamaba esta historia? ¿O a quién represento? ¿No? Bueno, mi nombre es Miriam y hoy quiero contarles mi historia. Nuestra historia se registra también en Éxodo 2 y allí comienza todo. En una época muy difícil donde un faraón muy malo había decidido que todos los bebés que nacieran debían morir, mi mami, Jocabed y mi padre Anran tuvieron un bebé. Era muy lindo, pero teníamos que mantener el secreto. Nadie se podía enterar que teníamos un bebé en casa. Así que como yo era la mayor, debía ayudar a cuidar al bebé, hacer silencio y evitar que él hiciera ruido. Pero el bebé empezaba a llorar y a balbucear y no hacía mucho silencio que digamos. Así que mami, dirigida por Dios, tuvo una idea. Es como empezó a construir una cesta con juncos, la cubrió con asfalto y brea. Y Aarón, mi otro hermano, y yo cuidábamos del bebé y hacíamos silencio, además de no contarle a nadie que había un bebé en casa. Y mi mami, guiada por Dios, me dio todas las indicaciones que yo debía tener para poder cuidar del bebé durante el tiempo que iba a estar en el río Nilo. Es como Moisés fue puesto allí. Y yo tenía muchos nervios, pero también confiaba en el Señor. Y con mucha decisión y seguridad y en esa confianza fui a vigilar la cesta. Y fui por todo el recorrido del río Nilo hasta que llegó al lugar donde se encontraba la princesa de Egipto con sus doncellas. La princesa al verlo envió a una de ellas y le dijo que quería ver qué había ahí. Cuando lo abrió, vio a un hermoso bebé y es como yo, salí rápido de los arbustos y le dije, yo conozco a alguien que puede cuidar de él mientras crece, lo puede alimentar muy bien. Y ella dijo, me parece una buena idea, incluso pagaré por ello. Y es como ella nos entregó a mi mami y a mí al bebé. Yo realmente estaba muy contenta porque iba a estar con nosotros. Pero pasó el tiempo, el bebé creció, pero creció en valores que mi madre le había enseñado. Además, creció conociendo al verdadero Dios. Moisés se hizo un príncipe en Egipto, pero al crecer él observó que había algo que no estaba bien. Como les dije, él creció con valores y observó que los egipcios trataban muy mal a los hebreos y estuvo en desacuerdo con ello. Un día hirió a uno de los egipcios porque no estaba de acuerdo con tanta maldad. Así que por haber hecho esto, tuvo que huir al desierto. Yo no volví a saber nada de aquel príncipe que era mi hermano. Pero Moisés después nos contó que allí en el desierto él conoció al Señor, que el Señor le habló y perfeccionó su carácter. Se dice que no hubo hombre tan manso sobre la tierra como mi hermanito. Dios le habló y le dio una misión, y la misión era liberar al pueblo hebreo. Él se presentó ante el faraón y le pidió que nos liberara, pero el faraón tenía un corazón duro. Es como vimos tantos milagros que Dios hizo por medio de mi hermano.
Uno de ellos fue cuando ya salimos a la liberación de aquel pueblo tan malo que abrió las aguas del Mar Rojo. Yo estaba allí y vi ese hermoso milagro. Mi hermano también, mi hermano Aarón. Nosotros apoyábamos mucho a Moisés en todo lo que Dios le guiaba. Moisés en el desierto se casó con una buena chica, pero bueno, es que yo tenía un poco de celos de ella porque Moisés escuchaba mucho a su esposa. Era su esposa, pero a mí me daban celos. Además, como ella era de otra nacionalidad, me daba un poco de envidia. Yo mm, empecé a hablar mal de ella y además fui y le dije a Aarón otras cosas que también estuvieron mal. Le dije que quería que Dios nos hablara cara a cara como hacía con Moisés. Aarón también empezó a hablar mal de Moisés, pero porque yo lo incité a esto. Moisés nos escuchaba y yo quería que toda la atención de Moisés fuera solo mía y la de mi hermano. Era un acto un poco de egoísmo. Saben, niños, para Dios no hay nada oculto y Dios ha visto lo que hemos estado haciendo con mi hermano Aarón, que hemos estado hablando de nuestro hermano Moisés. Así que nos mandó a llamar y tengo vergüenza porque no sé si mi hermano ya sabe que hemos estado hablando de él. Así que voy a ir. Bueno, niños, he tenido la entrevista con mis hermanos y Dios ha permitido una lección por haber cometido algo en contra de mi hermano Moisés. La verdad, estoy manchada, mi cuerpo, todo el cuerpo, y a eso se le llama lepra. Pero Dios ha permitido esto debido a mi mala acción. Pero yo también sé que tengo un Dios misericordioso y Dios va a perdonar mi pecado. Es así que fuimos con Aarón ante el santuario a pedir perdón al Señor, porque sé que Dios mostrará nuevamente su misericordia para conmigo, así como lo ha mostrado con todo el pueblo de Israel durante este largo viaje en el desierto. Nosotros oramos, pero mi hermano Aarón fue y habló con Moisés porque Moisés me amaba y Moisés habló con el Señor y le suplicó que por favor me quitara esa enfermedad. Pero el Señor, que es muy sabio, le dijo, Moisés, es necesario que Miriam pase tiempo sola en el desierto, así que va a ir a pasar 7 días allá para que piense, para que esté alejada de todo lo que la pueda distraer y en este tiempo de soledad ella pueda pensar en lo que ha hecho y la sanaré. Qué lindo es mi Señor. Mi Señor prometió sanarme después de estos 7 días y estoy muy contenta porque a pesar de que debo ir al desierto, sé que Dios estará conmigo. Voy a analizar todas mis malas actitudes y cómo he juzgado deliberadamente. Como hemos visto, he pasado 7 días en este desierto. Es un lugar solo, pero la verdad que para mí han sido días de aprendizaje. En estos días yo he recapacitado. He recapacitado en que en mi mala actitud con mi hermano. Además he aprendido que debo tener mejor convivencia con mis amigos, con mis familiares y en fin con todos los que me rodean. Así que hoy con esta historia quiero que abraces a tu hermano o hermana y si han tenido o han peleado por alguna razón, que olviden eso. Dios nos manda a amarnos los unos con los otros. Bueno, un besito y nos vemos hasta la próxima. Feliz sábado. Buenos días a todos, vamos a orar. Amado Padre, te doy gracias por este sábado. Te pido que abras nuestras mentes y nuestros corazones para comprender tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Para la honra y gloria de Dios.
Cada ser que vio las huellas que él dejó, sintió en Jesucristo la brisa de su amor, y cada corazón que no tenía paz, con su voz le dio seguridad. Un amor tan grande como el mismo Creador, que dio perfume a una flor. Y ese amor que envuelve con dulzura nos entrega hoy reflejos de su amor. Al mundo trajo luz, esperanza al corazón. De la oscuridad a ciegos él sacó, enfermos levantó, las lágrimas secó, y en la cruz mi Cristo se entregó. Un amor tan grande como el mismo Creador, que dio perfume a una flor. Y ese amor que envuelve con dulzura nos entrega hoy reflejos de su amor. ¿Acaso él ya no ha demostrado cuánto nos amó? Él nos creó, su vida dio y murió por ti, por mí. Dios es amor y entre sus brazos por siempre de morar. Su amor me envuelve, cambió mi vida y hoy libre soy, libre soy. Un amor tan grande como el mismo Creador, que dio perfume a una flor. Y ese amor que envuelve con dulzura nos entrega hoy reflejos de su amor. Reflejos de su amor. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu amor y tu misericordia. Te rogamos, Señor, que cuides de cada uno de tus hijos. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Abre nuestra mente y nuestro corazón para el entendimiento de tu palabra. Te pido todo esto en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hola a todos, es un placer compartir con vosotros la palabra de Dios y en esta ocasión me gustaría que pudiéramos reflexionar sobre algunos versículos de Primera de Crónicas capítulo 12. En este capítulo lo que vemos es como muchos soldados de diferentes partes de Israel se encuentran con David. Habían reconocido en él al futuro rey de Israel, aquel que había sido designado por Dios. Y se habían dado cuenta también de la mala actitud, del mal proceder de Saúl. Se habían dado cuenta, ¿no?, de cómo estaba actuando uno y otro. Sabemos por la palabra de Dios que Saúl había tratado muchas veces y durante mucho tiempo acabar con la vida de David. Sin embargo,
David había sobrevivido no únicamente por la pericia humana, por su capacidad, por su inteligencia, sino que sabemos que sin duda Dios lo había preservado, había permitido que no fuera destruido por Saúl en todas esas ocasiones en las que lo intentó. Y sin embargo, aunque fueron momentos difíciles de huida, donde David pues estaba constantemente, ¿no? Diríamos, viendo su vida amenazada, por otro lado, es hermoso ver cómo Dios estaba actuando por detrás, ¿no? Estaba, diríamos, moviendo también los corazones de muchas personas para que pudieran abrir los ojos y poder aceptar a David como el futuro rey de Israel. Fijaos que en Primera de Crónicas, en el capítulo 12, aparece una lista de guerreros y hay algo muy importante en el versículo 38, ¿no? Dice Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 38, todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban en un mismo ánimo para poner a David por rey, ¿no? Qué bonito este pasaje, ¿no? Porque lo que vemos aquí es de qué manera, aunque David durante mucho tiempo no lo había podido ver, había estado huyendo, pero Dios había estado trabajando en el corazón de muchas personas. Y como dice el versículo 38, no solo los que estaban ahí, sino también todo Israel era de un mismo ánimo para poner a David por rey, ¿no? Qué bonito encuentro debió ser el que ocurrió en la ciudad de Hebrón. Sin embargo, entre los guerreros que se reunieron ahí en ese momento, había algo que tenían unos pocos que del resto no se nos destaca. Se nos dice que todos ellos eran personas muy valientes, pero había una característica especial en un pequeño grupo de ellos, ¿no? En un grupo de 200 personas que pertenecían a la tribu de Isaacar. Una característica que fue muy útil para ellos mismos, por supuesto, pero de la cual se benefició todo el pueblo. Me gustaría que la pudiéramos leer en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Primera de Crónicas 12, 32. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. 200 personas, ¿no? A veces podemos pensar, ¿no?, que tal vez pues esos serán los únicos 200 de la tribu de Isaacar que habían, ¿no? Pero no, la tribu de Isaacar era una tribu en cuanto a soldados muy numerosa. Primera de Crónicas capítulo 7 versículo 8 dice que eran 87.000 hombres valientes en extremo, es decir, se nos habla de características especiales de una tribu de personas valientes que se entregaban en todo aquello que hacían, pero de estos valientes, de estos 87.000, el versículo 32 que hemos leído antes, se nos destaca a un pequeño grupo, a 200 personas que eran entendidos en los tiempos, ¿no? No solo hacía falta valentía, hacía falta precisamente esta característica, personas que fueran entendidas en los tiempos, que comprendieran que Dios había designado a David como futuro rey, que no se dejaran llevar simplemente por lo que la mayoría decía o por lo que la mayoría veía, sino ellos sabían entender también los designios de Dios. Por eso, en estos momentos me gustaría que pudiéramos tener esta reflexión. ¿Qué significa ser entendidos en los tiempos? Y no solo eso, sino algo también muy importante. ¿Y tú y yo? ¿Cómo podemos llegar a ser personas entendidas en los tiempos? Vamos a analizar este tema a través de 3 características que encontramos en el propio versículo de Primera de Crónicas 12:32. Lo primero, vamos a intentar definir este primer término, esta primera característica que tenían estos 200 hombres, ¿no? Y es el ser entendidos en los tiempos o capacidad de discernir, ¿no? Algunas versiones dicen expertos en discernir los tiempos. Es decir, tenían la capacidad, el don del discernimiento, de
saber entender más allá de las meras apariencias un significado, una intención, una visión, un camino mucho más claro, mucho más perfecto, ¿no? Me gustaría que aquí pudiéramos comparar brevemente lo que dicen algunas versiones, cómo traducen este versículo para entenderlo mejor, ¿no? La Reina Valera del 77, a estos entendidos en los tiempos, se dice que discernían las oportunidades, ¿no? Fijaos que alguna vez hablamos del tiempo, del tiempo cronológico, cronos, y el tiempo de las oportunidades, de las sazones, el kairos. Pues precisamente esta versión de la Biblia dice que ellos eran capaces de discernir las oportunidades, es decir, entender el tiempo, pero no en sentido cronológico, sino en el sentido de los momentos, las oportunidades precisas, las ocasiones en las cuales debemos hacer algo, ¿no? No simplemente medir el tiempo como un elemento más, sino entender nuestro lugar y nuestro papel. La Nueva Traducción Viviente habla de que eran entendidos en las señales de los tiempos, ¿no? Entendidos en las señales de los tiempos, ¿no? También es bonita esta apreciación, ¿no? Es decir, entendidos en el tiempo, pero claramente en las señales, es decir, en aquello que nos hace entender de manera más clara acerca del momento en el que nos encontramos, ¿no? Y por último hay una versión dinámica, una traducción dinámica, que es la palabra de Dios para todos, que dice que entendían muy bien lo que pasaba en ese tiempo, ¿no? También es bonita esta apreciación, ¿no? Entendían muy bien lo que pasaba en ese tiempo, ¿no? A veces podemos estar viviendo sin entender lo que ocurre a nuestro alrededor. Puede estar pasando el tiempo delante de nosotros, incluso ser muy conscientes de ese tiempo en sentido cronológico, pero no estar entendiendo lo que está pasando, ¿no? No ser conscientes de lo que está detrás, ¿no? Por eso, en un sentido amplio, el discernimiento sabemos que es la capacidad de saber si algo vale la pena o no, si algo nos conviene o no nos conviene. El discernimiento es la capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre finalmente lo que vale la pena y lo que no. Pero fijaos que esta capacidad de discernir aquí en este versículo se está aplicando específicamente al tiempo, ¿no? a las oportunidades, a ser consciente de las señales que nos rodean, ¿no? Por eso somos conscientes como creyentes, debemos ser conscientes de que el Señor nos llama a entender el tiempo en el que estamos. Y Dios quiere esto, y nos lo recuerda también en el Nuevo Testamento. Vamos a ver unas palabras de Jesús que se encuentran en Lucas, capítulo 12, y versículos del 54 al 56. Dice así: Cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo, ¿no? Qué palabras, ¿no? Más claras, ¿no? Y más tristes, ¿no? Las que pronuncia Jesús. Les dice a un pueblo que tenía la palabra de Dios, que tenía el conocimiento a su alcance y que además estaban viendo en Jesús mismo a la revelación máxima de las verdades bíblicas, pero sin embargo eran incapaces de entender el tiempo en el que estaban. Tenían el conocimiento, los medios, pero sus ojos, en sentido espiritual, estaban velados para comprender la gran verdad que tenían delante de ellos. Jesús les estaba diciendo a todos ellos, como nos dice a nosotros, que es importante distinguir los tiempos. El Señor nos llama a analizar todo cuanto sucede a nuestro alrededor, a entender las señales, todo lo que Él ya nos ha dejado en su palabra, que nos ayuda a entender el tiempo en el que nos encontramos. Él no quiere que vivamos de espaldas a esta realidad. Ciertamente tenemos muchos privilegios a nuestro alcance para esta tarea. En primer lugar, la palabra de Dios, ¿no? Qué privilegio tan grande que todos nosotros podamos tener la Biblia, ¿no? Pero claro, para que la Biblia alumbre, para que nos guíe, para que nos ilumine, la tenemos que abrir, tenemos que disfrutar
de ella, ¿no? Para poder ser conducidos por este gran privilegio que el Señor nos ha dado. Tenemos la Biblia, pero también, fijaos, ¿no? Como pueblo profético tenemos también esa luz menor, el espíritu de profecía, los escritos de Ellen White, para entender mejor también todos los acontecimientos, los tiempos en los que nos encontramos, ¿no? Porque el Señor le dio luz para que pudiéramos tener los ojos más abiertos en tales circunstancias, ¿no? Debemos ser conscientes del tiempo oscuro, de la oscuridad que nos rodea. Y en este tiempo, cuando necesitamos luz, ¿qué es lo que hacemos en cualquier circunstancia, ¿no? La encendemos, ¿no? A nadie se le ocurriría conducir de noche pudiendo encender las luces del coche y decir, bueno, no, yo voy y ya con la luz que salgan de los edificios o alguna farola, con eso ya me basta, ¿no? No, en momentos de oscuridad usamos toda la luz a nuestro alcance, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos a veces en nuestra vida espiritual? ¿Por qué no usamos toda la luz que está a nuestro alcance, ¿no? ¿Por qué nos conformamos a veces simplemente con poquita cosa sin disfrutar de todo lo que el Señor nos ha dado? Ojalá fuésemos como estos 200 personas de la tribu de Isaacar. Me gustaría compartir también una segunda característica. Además de la capacidad de discernir, el versículo de Primera Crónicas, capítulo 12, 32, nos dice que también sabía lo que Israel debía hacer, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos aquí? Pues algo también muy importante, no solo la capacidad de discernir, el entender los tiempos, sino también la capacidad de actuar. Qué importante es esto, ¿no? Tiene que ir de la mano, tiene que ser una consecuencia, no nos podemos detener simplemente en el primer paso. Y en este momento me gustaría también compartir con vosotros un versículo que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 4 y versículo 35. Dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Jesús estaba llamando a sus discípulos, como nos llama a nosotros, a actuar, a no quedarnos paralizados, a no pensar que, bueno, hay tiempo. Jesús les habla a sus discípulos acerca de un elemento que ellos conocían, ¿no? Incluso siendo muchos de ellos pescadores, eran conscientes del ciclo del campo, de cómo, pues, en qué momento había que sembrar, en qué momento se cosechaba, pero Él les llama a un entendimiento más profundo, a un entendimiento que lleva a la acción, ¿no? De igual manera que antes, en el versículo que vimos anteriormente en Lucas, Jesús hablaba de la capacidad que tenían de distinguir el tiempo meteorológico, pues aquí Jesús les dice, ¿no? A veces veis las cosas del campo, conocéis bien esos tiempos, esos ciclos, pero no sois capaces de entender la necesidad espiritual que hay, ¿no? Que los campos, como dice Jesús, están blancos para la siega, que hay muchas personas que están necesitadas de recibir la palabra de Dios, de ser alimentados, de brindarles aquel tesoro tan grande que tenemos, que es la salvación. Por eso, cuando volvemos la vista atrás a 1 Corintios capítulo 12, nos damos cuenta que en su tiempo estas 200 personas de la tribu de Isaacar sabían lo que hacer. En su tiempo Jesús también sabía lo que hacer. Y eso es ni más ni menos lo que Él espera de ti y de mí, que sepamos lo que debemos hacer. Que sepamos cómo conducirnos en nuestra vida, cómo actuar, para que ese conocimiento que tenemos lo sepamos aplicar. Busquemos la voluntad de Dios en todo momento. No nos conformemos con un conocimiento superficial, sino que somos llamados a aplicar todo aquello que sabemos, a abrir la palabra de Dios, a pasar tiempo en oración, a permitir que esa voluntad de Dios yo la comprenda, la acepte, la guarde en mi corazón, pero que luego la ponga en práctica, que tenga esa capacidad de actuar. Eso es lo que el Señor desea para ti y para mí. Sin el entendimiento, si el entendimiento de los tiempos no lo aplicamos, de nada sirve. Podríamos poner el ejemplo que sería como un médico que tiene la radiografía de un paciente pero ni la ha mirado, la tiene guardada en el cajón.
ese entendimiento, ese conocimiento que tendría a su alcance, no lo va a poder poner en práctica para sanar al paciente, ¿no? Porque no lo está usando, ¿no? Ojalá que esto no suceda con nosotros, que tengamos también la capacidad de actuar. Lo que el Señor nos da, lo que nos ha revelado, el entendimiento que podemos obtener a través de la luz que tenemos, el Señor nos llama a ponerlo en práctica. Estos hombres de la tribu de Isaacar sabían lo que Israel debía hacer. Entonces fijaos, ¿no? Es decir, eso que entendían lo proyectaban hacia la acción, hacia la práctica. Me gustaría también compartir un tercer punto. No solo se trata de entender los tiempos, no solo se trata de tener esa capacidad de actuar, sino fijaos qué característica también más bonita la que nos da el versículo, ¿no? Vamos a hablar de la capacidad de influir. Estos 200 hombres de la tribu de Isaacar, entendidos en los tiempos, dice Primera de Crónicas 12:32, que sobre ellos dice que sus órdenes seguían todos sus hermanos, ¿no? Sus órdenes seguían todos sus hermanos. Es decir, aquello no solo lo vivían ellos como aplicación personal, sino que lo ponían también al servicio de los demás, para de esa manera guiar, instruir a los demás, al pueblo, para que fuese en la buena dirección. De nada no hubiese marcado una gran diferencia en el pueblo si únicamente 200 personas hubieran hecho lo correcto, hubieran ido en la dirección adecuada, ¿no? Si la gran mayoría hubiese ido en otra dirección. Es decir, eran personas consideradas por el resto del pueblo y los tenían, diríamos, en alta estima y escuchaban aquello que tenían que decir. Pero todo esto, esta bendición que estos hombres pudieron llegar a ser para el resto del pueblo, fue gracias a que ellos primeramente fueron entendidos en los tiempos, que se abrieron a poder actuar de la mejor manera. Fijaos que hoy en día tú y yo, también el Señor nos está llamando a ser una poderosa influencia a los demás. Y es verdad que nosotros somos seres pecadores, frágiles, estamos llenos de debilidades, no nos podríamos considerar ninguno de nosotros como un ejemplo total a seguir, porque hay muchas cosas que necesitan ser cambiadas, pero sin embargo el Señor lo que quiere es que esa luz que hemos recibido la sepamos compartir con los demás, que la gente pueda ver en nosotros que somos verdaderos hijos de Dios, que podamos reflejar su luz, ¿no? Y de esa manera que podamos tener esa capacidad de influencia. Y todo esto sucede cuando nos ponemos en manos del Señor. No se trata simplemente de algo que nosotros diríamos nos proponemos o que hacemos mediante aquello que razonamos, ¿no? ¿Cómo voy a influir en los demás? ¿Cómo voy a...? No, se trata de que puestos en manos del Señor, el Señor nos va dando oportunidades y nos va dando ocasiones, ¿no? Y cuando yo vivo esa relación con el Señor, cuando tengo esa fidelidad y esa vivencia diaria con Él, pues el Señor también me va abriendo oportunidades y me va abriendo camino. Me gustaría concluir esta meditación con la parte final de un versículo que se encuentra en Proverbios capítulo 28 y versículo 5. Y dice que mas los que buscan al Señor entienden todas las cosas, ¿no? Qué bonito este pasaje, ¿no? Los que buscan al Señor entienden todas las cosas. Queremos ser entendidos en los tiempos, sí, por supuesto, lo necesitamos. El Señor lo quiere también, pero fijaos que no se trata de algo que simplemente buscamos de manera específica, ¿no? Sino que es una consecuencia también de cuando primeramente lo que hacemos es buscar al Señor. Esa es nuestra mayor necesidad en este tiempo, en todo tiempo, pero más que nunca en la situación que estamos viviendo, buscar al Señor en primer lugar. Para ser entendidos en los tiempos, debemos buscar a Dios de todo nuestro corazón, debemos ser buscadores de Él. El resultado de esto va a ser que tendremos un entendimiento pleno acerca de cuál es la voluntad de Dios para ti y para mí. Jesús expresó esta verdad también con un versículo muy conocido, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá en añadidura. Todo lo demás
tiene su lugar, tiene su tiempo, pero cuando le dedicamos el primer lugar, el mejor de nuestro tiempo, al Señor. Buscad primeramente al Señor. Así se cumple lo que decía Proverbios, ¿no? Los que buscan al Señor entienden todas las cosas. Creo que tú y yo debemos ser más entendidos en el tiempo en el que estamos. Dios quiere que lo seamos. Dios quiere que entendamos el tiempo en el que estamos. Dios quiere que sepamos cómo vivir y cómo actuar en las circunstancias en las que estamos. Y Dios también quiere que ayudemos a otras personas para que ellas también encuentren el camino, para que sepan actuar de la mejor manera. Querido hermano, hermana, todos somos conscientes del tiempo en el que nos encontramos. Vivimos claramente en el tiempo del fin. No es un tiempo de desesperación, es un tiempo de preparación. No es un tiempo de andar agitados, es un tiempo para entrar en la paz del Señor, para acercarnos más a nuestro Creador y a nuestro Salvador. Por eso, siendo conscientes del tiempo del fin en el que estamos, teniendo los ojos también bien abiertos ante las señales que nos indican todo esto, que nos lo están mostrando, lo que debemos hacer es prepararnos, porque Jesús viene pronto. Yo deseo de todo corazón que tú y yo podamos ser personas entendidas en los tiempos, que podamos descartar lo falso, todo aquello que no debe tener su lugar en nuestra vida, y que de esta manera podamos prepararnos para el encuentro con el Señor. Que Dios nos bendiga, que sigamos su luz, que podamos estar listos para cuando el Señor venga. Amén. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias Señor, darnos un día tan especial, un día donde podemos buscarte a través del estudio, a través de la oración. Gracias por este bello mensaje, que podamos seguir disfrutando de tu día santo, que tu Santo Espíritu nos dé sabiduría para entender el plan de salvación y que todos podamos estar cuando tú vengas por segunda vez. Te pedimos todo por Jesús. Amén. Su divino amor, hasta el día en que lleguemos a la patria no estaremos, para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Dios guarde en su divino amor, os conduzca a su bandera, y os conceda en gran manera de su Espíritu consolador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos
en su divino amor, con su gracia os sostenga, hasta cuando Cristo venga, en su reino con gran esplendor.